Cada día a más de 50.000 personas se les dice que tienen una enfermedad renal y ninguna de ellas se lo esperaba. Y si esa persona fueras tú, lo primero que pensarías probablemente sería cómo de grave es y se puede solucionar. El problema es que la mayoría de los médicos dirían que no hay nada que puedas hacer, que es una afección crónica y que lo más probable es que empeore. Pero, ¿y si eso no es toda la verdad? ¿Y si la mayoría de los médicos simplemente repiten lo que les han enseñado sin fijarse realmente en las causas de raíz de la enfermedad renal en primer lugar? Porque la verdadera historia es que el 99% de las enfermedades renales en etapa inicial se pueden revertir en realidad. Así que cuando hablamos de enfermedad renal precoz, tenemos que entender qué es y cuáles son las diferentes causas de la enfermedad renal. En primer lugar, puedes tener un defecto genético. Ahora bien, eso es bastante raro y no hay mucho que puedas hacer al respecto, pero también puedes contraer infecciones y puedes tener ataques autoinmunes en el riñón. También hay cosas como cálculos renales y cáncer de riñón, y podrías tener toxicidad en el riñón, además de hipertensión, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Y estas causas representan prácticamente todos los casos de enfermedad renal. Pero queremos dividir esto en dos categorías. Por encima de la línea tenemos lo genético, porque es algo sobre lo que no se puede hacer mucho, ¿no? Si es genético, si es una anomalía congénita, naciste con ello. Sin embargo, pues sobre todo lo que está por debajo de la línea tienes cierto control. No son cosas completamente aleatorias ni inamovibles. Y estas son cosas en las que puedes ayudar. Tienes cierto control. Y si miras la escala de aquí, el blanco indicaría tanto que es algo raro como que no puedes hacer mucho al respecto. Mientras que la parte inferior de la escala, el rojo aquí, indica que representa la gran mayoría de los casos, ¿no? Además, es algo sobre lo que tienes control. Así que eso es algo bueno. Cuantos más casos se deban a esa causa, más control tendrás. Y los dos últimos aquí representan aproximadamente el 75% de todos los casos de enfermedad renal precoz. Así que repasemos las etapas solo para entender de qué estamos hablando y qué constituye una etapa precoz. La etapa 1 de la enfermedad renal crónica es cuando tienes una tasa de filtración glomerular estimada basada en un cálculo de creatinina, y ese FGE debería ser de 90 o superior, y esos son mililitros por minuto. Eso es lo óptimo. Eso es lo que se supone que debes tener. La etapa 2 es cuando ha bajado de 90, pero sigue por encima de 60, ¿no? La etapa 3 se divide en dos partes. Así, la 3A es cuando estás entre 60 y 45. La etapa 3B es cuando estás entre 45 y 30, la etapa 4 es cuando estás por debajo de 30 pero por encima de 15, ¿no? Y la etapa 5, que se considera insuficiencia renal, no solo enfermedad renal o estrés renal, sino insuficiencia, y ahí es cuando estás por debajo de 15 mililitros por minuto. Así que creé esa escala de colores solo para que sepas cuán grave es cada etapa diferente, pero ¿qué hará falta para que cuando te hagas un análisis de sangre te pongan un marcador para avisarte y decirte, oye, esto es anormal, esto es un problema? A eso lo llamamos un marcador en un análisis de sangre, ¿no? Bueno, la etapa 1 es óptima, así que eso no va a tener un marcador. Pero aquí está lo curioso, o no tan curioso. La etapa 2, que indica que sí, que realmente estás empezando a tener un problema. Eso no va a tener un marcador en un análisis de sangre. No es hasta que bajas de 60 que obtienes un marcador en el análisis de sangre, ¿no? Así que, aunque todos están de acuerdo en que debería estar por encima de 90, no vas a tener un marcador hasta que estés en 59 o menos. Y luego, obviamente, cualquier cosa que sea más grave que eso también tendrá un marcador. Pero aquí está lo curioso, lo que no tiene absolutamente ningún sentido cuando se trata de clasificar estas cosas. ¿Por qué el nivel óptimo se llama etapa 1 de enfermedad renal? Vale, nunca he sido capaz de entender eso, así que esa es una peculiaridad muy extraña. Y luego, por supuesto, la segunda es que una vez que llegan a la siguiente etapa, ¿por qué sigue sin haber un marcador? ¿Por qué tienes que llegar a niveles más graves de enfermedad renal antes de que se note? Y la mayoría de los médicos no van a hablarte del riñón si está por encima de la etapa 3A. Y ello como a detectar. Pero cuando hablo de enfermedad renal precoz, me refiero a los tres primeros niveles. Si tienes etapa 1, 2 o 3A, eso sigue siendo, en mi opinión, precoz, ¿no? Son cosas que en su mayor parte pueden revertirse y prevenirse. Y hablemos ahora del tratamiento estándar. Para la etapa 1, obviamente no hay nada.
pero el problema es que para la etapa 2 también hay nada y hay un largo camino desde los 90 mililitros hasta los 60. Así que hay mucha prevención que podríamos hacer si entendiéramos hacia dónde se dirige esto. Ahora, en la etapa 3A, ahí empezarán a considerar alguna medicación. Van a mirar tu medicación para la presión arterial. Probablemente tendrás la presión arterial alta en este punto y buscarán cosas como metformina si eres resistente a la insulina o insulina si eres un diabético tipo 2 en toda regla. Y luego, en realidad no cambia mucho. Y no están tratando el riñón per se, solo te dan medicación para tratar las enfermedades asociadas, las enfermedades que vienen con ello. Y para la etapa 3B y para la etapa 4 no hay cambios, ¿no? Simplemente seguirán trabajando en estas enfermedades metabólicas. Y no van a abordar nada en cuanto al riñón, te ayudarán a bajar el azúcar en sangre, pero te volverán más inflamado y más resistente a la insulina. Y luego, en la etapa 5, tus opciones son básicamente diálisis o trasplante. Y permitidme mencionar también que cuando hablo de 50.000 casos de enfermedad renal diagnosticados cada día, de lo que estamos hablando es del área en gris de aquí, excepto que la etapa 1 y la etapa 2 no se cuentan en ese número porque no se les dice nada. Así que prácticamente todas las personas que son diagnosticadas van a estar en la etapa 3A y quizás algunas en la etapa 3B. Para cuando tienes etapa 4 y 5 vas a estar tan enfermo que lo sabrás. No será una sorpresa porque ya tendrás un cuadro sintomático completo. Por lo tanto, la gran mayoría será la etapa 3A y los 50.000 no incluyen la etapa 1 ni la etapa 2. Pero aquí hay otra cosa que realmente no entiendo. Está en el propio nombre. ¿Por qué se llama ERC, enfermedad renal crónica? Ya han puesto en el nombre que es crónica, que es continua, que no puede mejorar. Y la peor parte, obviamente, es que en la etapa 1, cuando todavía estás sano, cuando todo es normal, sigues teniendo enfermedad renal crónica etapa 1. Fíjate tú. Así que, básicamente, tienes esta enfermedad crónica antes de que incluso empiece. Y luego, una vez que bajas un poco a la etapa 2, ahora tienes una enfermedad crónica desde el primer día y luego, obviamente, a medida que avanza y progresa, ahora se vuelve más y más crónica hasta que tienes insuficiencia renal. Y creo que lo llaman así porque todo el modelo de atención al enfermo está muy centrado en tratar síntomas y nunca se preguntan realmente de dónde vienen estas cosas y si podemos cambiarlas. E incluso si entienden de dónde vienen, asumen que la gente no quiere cambiar, que no quieren cuidarse a sí mismos. Así que hablemos de algunas de las verdaderas causas de raíz, ¿no? Y mencionamos antes, y solo quiero añadir esto muy brevemente, que tenemos la genética, tenemos infecciones, tenemos cáncer y tenemos enfermedades autoinmunes. Ahora bien, en términos relativos, estas son más raras que las que vamos a tratar. Pero también hay que tener en cuenta que incluso si tienes un defecto genético, incluso si hay algo mal en tu riñón de nacimiento o si solo tienes uno en lugar de dos, las elecciones de estilo de vida que hagas seguirán ayudando a que ese riñón funcione mejor. E incluso si tienes infecciones o cáncer o una situación autoinmune, cuanto mejor te cuides, mejor sea tu estilo de vida, ya sea antes o después de los hechos, mejor podrás manejarlo, menos probable será que contraigas una infección, menos probable será que contraigas cáncer. Pero incluso si terminas con ellos, tu cuerpo podrá encargarse mejor de ello si te cuidas. Así que la causa número 1 de los problemas renales, de la enfermedad renal, es la insulina alta, lo que conduce a la resistencia a la insulina a largo plazo. Y lo que ocurre con la resistencia a la insulina es, por supuesto, que desarrollamos un nivel alto de azúcar en sangre, glucosa en sangre alta, y con eso vamos a aumentar la inflamación en el cuerpo. Y muchas veces desarrollaremos hipertensión porque la resistencia a la insulina es la causa número 1 de la glucosa alta en sangre, de la inflamación crónica de bajo grado y de la presión arterial alta. Y estas tres cosas, a su vez, son las que causan el daño físico que provoca la inflamación y las cicatrices en el riñón, en los diminutos túbulos, mientras intentan curarse. Puede causar cicatrices cuando tenemos daños repetidos. La segunda causa de raíz más importante es la comida basura, mala dieta, mal estilo de vida y, en primer lugar, obviamente, estos alimentos procesados conducirán a la resistencia a la insulina y al azúcar alto en sangre. Pero hay más que eso, porque una de las tareas principales del riñón es equilibrar los minerales, equilibrar los electrolitos en el cuerpo y especialmente el equilibrio entre el sodio y el potasio. Ahora bien, si comes alimentos integrales, ¿no? Si comes comida real de la forma en que se ha desarrollado y crecido en el planeta Tierra, ya sea una planta o un animal o cualquier otra cosa que encuentres para comer en la naturaleza, el potasio siempre va a ser mucho, mucho más alto que el sodio. Y estos alimentos también van a tener magnesio junto con otros oligoelementos y calcio, etcétera, para equilibrar el panorama general. Pero ahora, si comes alimentos procesados como hace mucha gente, el panorama cambia por completo porque ahora el sodio va a ser mucho, mucho más alto que el potasio y cualquier otro mineral. Así que el sodio va a estar por las nubes, lo cual no es algo malo en sí mismo. No es que tengas que interpretar que el sodio es tóxico y que necesitas mantenerlo por debajo de tantos miligramos.
puedes seguir adelante y salar tu comida siempre y cuando comas alimentos integrales. Pero el problema de la comida procesada es que está empobrecida, ¿no? Y lo único de lo que hay mucho es sodio, ¿no? El potasio es mucho menor en los alimentos procesados, ¿no? Y hay mucho menos magnesio y calcio y oligoelementos, ¿no? Y realmente no hay nada en absoluto para equilibrar ese sodio. Y no solo eso, no es solo todo el cloruro de sodio que añaden, sino que muchos aditivos alimentarios también van a tener sodio, como fosfatos de sodio y nitritos de sodio, etcétera. Así que todos estos tres factores van a desequilibrar aún más toda la situación renal, lo que tiene que procesar, y van a causar un estrés adicional para el riñón. Pero, de nuevo, el sodio en sí mismo no es todo el problema. El problema es que no estamos obteniendo el equilibrio de electrolitos que necesitamos. Y el único momento en el que realmente tienes que limitar tus niveles de sodio y también de potasio es si te encuentras en las etapas más avanzadas de insuficiencia renal, como la etapa 3B, la etapa 4 y la etapa 5, porque ahora cualquier cosa que introduzcas no va a ser procesada, filtrada y regulada adecuadamente. Así que ese es el momento en el que tienes que recortar y limitar estos. Y la tercera causa de raíz de la insuficiencia renal es la deshidratación crónica. Y lo que sucede ahora es que si no tienes suficiente agua para diluir tus fluidos corporales, si estás crónicamente deshidratado, vas a concentrar las toxinas y los desechos. Y esto hace que sea mucho más difícil de procesar para el riñón. Y estás añadiendo estrés al riñón, así como la posibilidad de más cálculos renales, ¿no? Por lo tanto, la hidratación podría deberse a que no estás bebiendo suficiente agua o a que estás perdiendo mucha agua, pero también podría ser que te estés hidratando mal. Si bebes agua directamente sin añadir minerales ni electrolitos, lo que sucede es que gradualmente vas diluyendo la reserva de electrolitos de tu cuerpo y te vuelves cada vez más deficiente, ¿no? Y no solo eso, sino que el riñón tiene que trabajar más ahora para intentar reciclar y capturar todos esos electrolitos o los pocos electrolitos que te quedan. Y por eso se habla tanto de hidratación y electrolitos hoy en día. Y la mayor parte de la conversación se da en el mundo del deporte porque quieren rendir bien, quieren asegurarse de que tienen la energía y demás. Pero esto también se refleja en la salud renal. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que hay diferentes tipos de electrolitos por ahí y hay algunos que son bastante patéticos, ¿no? O bien no tienen prácticamente nada en ellos o tienen una combinación en la que el 95% de lo que hay es solo sodio, es solo sal de mesa. Y debido a que había tantos suplementos de mala calidad por ahí, creé lo que sentí que es el electrolito más completo y con mejor relación calidad-precio en cualquier lugar. Y se llama Ulite. Pondré un enlace abajo para que puedas echarle un vistazo. Y te reto a que investigues y compares las cifras y el precio y probablemente descubrirás que es el más completo y el que tiene mejor relación calidad-precio. La cuarta causa de raíz más importante de insuficiencia renal es la medicación. Y mucha gente usa la medicación como si fueran caramelos, ¿no? La toman con demasiada frecuencia. Y estamos hablando de los AINES, fármacos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y el naproxeno. Y lo que hacen estos fármacos es restringir el flujo sanguíneo al riñón. Así que cuando los tomas hay menos flujo sanguíneo yendo al riñón y este es el flujo sanguíneo que va a alimentar al riñón. Es decir, el riñón filtra la sangre para el resto del cuerpo, pero una parte de ella también va a alimentar al riñón mismo y a curar el riñón y proporcionar todos los nutrientes y la energía para que haga su trabajo. Así que eso es bastante devastador si reducimos el flujo sanguíneo al riñón. Y luego tenemos los antiácidos como los IBPs, inhibidores de la bomba de protones, que bloquean el ácido. Y lo que puede suceder ahí es que puedes tener reacciones inmunitarias a esos medicamentos y entonces creas inflamación y daño en el tejido renal. Y una cosa más que hacen estos bloqueadores de ácido es que cambian la forma en que tu cuerpo absorbe las cosas. Y una de las cosas que sufre es que vas a perder magnesio o vas a absorber menos magnesio. Así que ahora vas a desequilibrar aún más ese equilibrio entre el sodio y el potasio y los otros minerales. Y otra categoría de medicamentos que dañan los riñones son los antibióticos, porque hay varios antibióticos que son directamente tóxicos para el tejido de los riñones y dañan esos diminutos túbulos renales y el mecanismo de filtración. Además, también dañan las mitocondrias de los riñones. Así que, de nuevo, ahora tenemos una cosa más. Hablamos de cómo la reducción del flujo sanguíneo proporciona menos energía. Bueno, si dañamos las mitocondrias, ahora hay una forma más en la que reducimos el suministro de energía al riñón. Por lo tanto, si realmente entiendes estas cuatro causas, las causas de raíz, y te aseguras de evitarlas desde el principio, creo que puedes prevenir la gran mayoría de las enfermedades renales e incluso en las etapas iniciales creo que puedes revertirlas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, he hecho montones y montones de vídeos sobre cada uno de estos diferentes pasos y componentes. Así que vamos a hacer un repaso muy rápido. En primer lugar, quieres reducir tu glucosa en sangre y tu insulina porque la resistencia a la insulina es la causa número 1 de insuficiencia renal. Y la forma de hacerlo
es comiendo alimentos integrales, alimentos de calidad, alimentos no procesados y manteniendo los carbohidratos mucho, mucho más bajos de lo que se recomienda generalmente, ¿no? No creo que tengas que ser necesariamente keto, ¿no? Tienes que descubrir qué es eso para ti. Pero si tu insulina y tu azúcar en sangre están altos, estás comiendo demasiados carbohidratos para ti. Asegúrate de bajar tu presión arterial si está alta. Y no lo hagas con medicación porque eso, de nuevo, es tóxico. La mayor parte de la presión arterial alta es causada por la resistencia a la insulina y por el estrés y las deficiencias minerales, ¿no? Así que quieres suplementar minerales, especialmente magnesio y potasio, y quieres trabajar en la reducción del estrés. Así que los ejercicios de respiración pueden bajar tu presión arterial 20 puntos en 5 minutos. Y sí, es temporal la primera vez, pero si lo haces una y otra vez, estás entrenando una habilidad y un hábito en el cuerpo que reduce el estrés. Y no pienses en la reducción del estrés como lo hace la mayoría de la gente. Piensan que tienes que evitar el mundo que te rodea. No puedes hacer eso, no se va a ninguna parte, ¿no? Tienes que cambiar cómo lo interpretas y cómo tu cuerpo reacciona intuitiva e instintivamente a ello. Luego quieres asegurarte de hidratarte de forma inteligente. Bebe agua sí, pero también asegúrate de obtener algunos electrolitos equilibrados y quieres algo que no solo tenga sodio. Quieres el potasio, el magnesio, el calcio, quieres algunos oligoelementos. Y mi producto incluso tiene algo de zinc y manganeso porque tienen algunos beneficios específicos cuando intentas hacer algo de ayuno intermitente y reducir la resistencia a la insulina. Y luego quieres comer la mayor variedad de alimentos integrales que se te ocurra, porque la gran variedad proporciona muchos nutrientes diferentes, pero también alimenta tu microbioma de la mejor manera posible. Y los riñones también son muy sensibles a las toxinas y los medicamentos. Así que haz lo que puedas para reducir o eliminar las toxinas en tu entorno. Mira tus productos de limpieza, usa lo menos posible, usa una variedad saludable, una versión saludable. Y no uses medicación a menos que sea absolutamente necesario. Y si tienes una receta de un médico, obviamente querrás consultarlo con ese médico primero, pero no te limites a engullir medicamentos de venta libre como si fueran caramelos. Tómalos si es absolutamente necesario. Yo no he tomado nada realmente en 20 o 30 años. Si esta información cambia la forma en que ves tu salud renal y el enfoque del sistema médico hacia las enfermedades crónicas, por favor suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos sacando a la luz verdades sobre la salud que se han pasado por alto durante demasiado tiempo. Cultivemos juntos un futuro más saludable. El próximo conocimiento vital se revelará pronto.